el día de hoy nos convoca en espacios de diálogo las facetas de Watanabe, usos con H y usos de la palabra. En el marco de la exposición temporal Watanabe, el ojo y sus razones, se desarrollará el espacio de diálogo, las facetas de Watanabe, usos y usos de la palabra, para comentar y reflexionar sobre el aporte de José Watanabe en la poesía, la música, el guión audiovisual y la historieta. Este evento se dará a unos días de celebrar su nacimiento, que fue el 17 de marzo de 1945, y será parte de un ciclo de mesas de diálogo donde ahondaremos en la versatilidad de la obra de José Watanabe. En la mesa tenemos a los expositores Rosela Di Paolo, Rafa Raez y Carlos Tobar. Aplausos, por favor. Le voy a ceder la palabra a Rosela Di Paolo. Gracias por la presentación y gracias por la invitación. Me alegra mucho compartir la mesa con Carlos y con Rafa. Mi parte tiene que ver con la poesía de Pepe Watanabe y en este caso me voy a referir entonces a todos sus libros en realidad y a su poética, ¿no? en general. Hace unos años hice una conferencia para el Colegio de Arquitectos del Perú y gran parte entonces de lo que voy a leer ahora es de aquella época, ¿no? Empezaba así: no es sencillo presentar una obra que, como la de José Watanabe, se dice a sí misma con tanta gracia, nitidez y concisión. Hablar de una poesía así es hacer el camino inverso del trabajo poético, vernos en la rara situación de volver a colocar la cáscara alrededor de una manzana brillantemente desnuda. Cada poema de José Watanabe es siempre un golpe de luz, la instantánea percepción de un ángulo de la realidad arrancado de la oscuridad, la banalidad o el silencio. Por lo general, este efecto iluminador se asocia con textos muy breves, entre los cuales los haikus serían un ejemplo magnífico y pertinente, pues recordemos que fue gracias a la sensibilidad de su padre, quien se los leía y traducía, como Watanabe entró en contacto con ellos durante su infancia en Laredo. Sin embargo, la poesía que él crea consigue en más líneas de las permitidas a un haiku, porque el haiku tiene solo 3 versos, transmitirnos el mismo fulgor de realidad que supone este género, esa verdad que parecía tan simple, pero que nadie vio antes del poema. Harumi Watanabe, padre del poeta, era un hombre culto que hablaba el inglés y el francés y como inmigrante japonés en las primeras décadas del siglo pasado trabajó en los cañaverales de Laredo. Restauraba además imágenes sagradas. Él inicia al pequeño José en la percepción de la belleza verbal y visual, 2 artes que lo acompañarían toda su vida. Recordemos que cuando se traslada a Lima, José Watanabe estudió 2 años de arquitectura en la Universidad Nacional Federico Villarreal y más adelante trabajaría en televisión, por ejemplo, escribiendo el guión y dirigiendo el programa infantil La Casa de Cartón, ¿no? Carlos Tobar nos hablará justamente de esa experiencia, ¿no? A él también le debemos los guiones y la dirección artística de películas como Maruja en el infierno, La ciudad de los perros, alias La gringa, etc. De su amistad, ¿no? Con la pintora Tilsa Tsuchiya nació una hermosa serie de poemas inspirados en sus óleos. Asimismo hay poemas de Watanabe a cuadros de Goya, Chagall, Magritte, Munch, entre otros. Incluso en sus cuentos para niños, que dio a conocer en años cercanos a su fallecimiento, Watanabe dispensaba gran atención a las ilustraciones. Su amigo, el dibujante Víctor Aguilar, recuerda la anécdota de cuando él ilustraba el cuento Un perro muy raro, donde el protagonista era un curioso pingüino, de ahí la rareza, ¿no? Estando en el consultorio del médico, contaba Aguilar, Watanabe arrancó la página de una revista en la que aparecía la foto de un pingüino
que quería hacerle llegar. Ya internado, el poeta encargó: díganle a Víctor que haga notar bien las patas del pingüino en el dibujo. El cuento fue publicado poco después de su muerte. Todo artista de genio conduce a la tradición o tradiciones de que se nutre a adoptar contenidos y maneras personales. Es así como la poesía de Watanabe se fusiona, en la poesía de Watanabe se fusionan en forma armoniosa las tendencias discursivas de la poesía occidental contemporánea y la síntesis iluminadora de la poesía oriental. De este modo, el pausado desarrollo de una anécdota concreta de pronto se ve alzado en vuelo por la revelación instantánea de su universalidad. Ese vuelo no sería posible si desde el inicio cada verso no tuviera huesos ligeros, es decir, un lenguaje tan preciso que un adjetivo de más, una imagen débil o una reflexión a destiempo podría lastrarlo para siempre y hacer que pareciera forzada moraleja aquello que quiso ser mirada esencializadora, captación súbita de la inteligencia que hay bajo todo lo que existe. El equilibrio entre discursividad y síntesis, narratividad y poesía, expansión emotiva y contención verbal implican una fuerte disciplina estética, sobre todo si pensamos en el contexto en el que Watanabe empieza a publicar. Un contexto que priorizaba el desborde emocional y lingüístico, pues la poesía de los años 70 tomaba las calles de la ciudad de Lima desde la provincia y desde los registros más coloquiales, fragmentados y desafiantes del lenguaje. Su primer libro, Álbum de Familia, 1971, avanza en esa línea, aunque percibiéndose ya lo que habrá de desarrollarse en los libros siguientes, esto es, la búsqueda de una expresión más ceñida y el paulatino diluirse del confuso escenario urbano a favor de la sensata belleza del escenario natural. Sobre ese primer libro que lo hizo merecedor del premio Poeta Joven del Perú, junto con Antonio Sillonis, él dijo en una entrevista, cito: escribí Álbum de Familia cuando vine a estudiar a Lima. Son poemas que tienen que ver con un joven que viene de provincia y que se siente algo desorientado en una ciudad tan caótica. Y en eso coincidimos mucho en mi promoción del 70. Varios de nosotros, si no la mayoría, veníamos de provincia: Verástegui de Cañete, Tulio Mora de Huancayo, Jorge Nájar de Pucallpa. Todos tocábamos el tema familiar. Eran los tiempos alrededor de cafés en la Plaza San Martín, épocas de efervescencia cultural y política. Todos éramos amigos al margen de los grupos, sea Hora Cero o Estación Reunida. Hasta hoy no me explico por qué no entré en uno de esos grupos si estaba tan cerca de ellos. Tal vez me dio gripe cuando había que firmar el manifiesto y no fui. Relacionado con esto, es importante recordar las palabras de Watanabe en su discurso de agradecimiento por el homenaje que la Cámara Peruana del Libro le hizo en junio del 2000. Dice: gran parte de la poesía contemporánea se desarrolla en base a una gran imaginería verbal. Los versos vuelven al creacionismo y a los caminos sorpresivos, pero muchas veces esconden la clave para comprender sus sentidos. Tal vez mi modesta inventiva verbal me llevó a un ideal que mantengo. Quisiera que mis poemas tengan claridad, que ningún recurso formal los torne oscuros, por más inteligente que sea esa oscuridad. Y para mayor claridad me apoyo en una línea narrativa que es la elevación de la anécdota al conocimiento. Por eso él solía recordar con frecuencia un haiku de Basho que encontré escrito en la pared en la exposición. Dice: bajo las flores del cerezo nadie es un completo desconocido, ¿no? Al respecto, Watanabe explicaba: quisiera que la poesía sea como el cerezo florido de Basho, que bajo ella, bajo su lenguaje, el poeta y el lector nunca se miren como desconocidos. No se trata de hacer una poesía que aliene al lector, que el lector ve un montón de palabras dando vueltas y dice: ¿qué diablos está pasando aquí? ¿No? Sino
la poesía de Watanabe, cosa que no es muy frecuente en la poesía peruana, ¿no? Por lo menos de la segunda mitad del siglo pasado, tiende a buscar al lector, ¿no? A no hacer un lenguaje que le sea extraño, raro, ¿no? Sino que lo toque y que entre hasta la parte más íntima de ese lector. Precisamente la preocupación por el lenguaje guiará la escritura de su segundo poemario, publicado casi 20 años después del primero. 20 años después del primero. Me refiero a el uso de la palabra, uso con H, efectivamente, porque en este libro él quería hacer ver todo el trabajo que le había costado escribirlo. Él lo publica en el 89, pero desde el 86 le detectan un cáncer del que se salva, ¿no? Vive por lo menos 20 años más, y quería hacer ver la parte física también de la escritura, ¿no? Entonces es el uso para hilar las palabras, ¿no? Entonces es también, y también, bueno, lo del uso de la palabra en cuanto a usarlo, ¿no? El mismo título lo dice, mi preocupación era la palabra misma, no el tema. Quería consolidar de alguna manera un estilo de palabra muy apretada, muy concisa, muy especial. ¿Por qué hice eso? Hace 14 años tuve una enfermedad muy grave y después una depresión reactiva. Estuve casi 1 año y medio así. La depresión fue tan grande y profunda que me afectó la memoria. Veía las cosas y había olvidado sus nombres. El libro me sirvió para rescatar las palabras de mi memoria. Fue un poemario que fue muy doloroso. Creo que de alguna manera el libro deja registro de lo que me costó hacerlo. Por eso el título alude al instrumento para hilar y al verbo usar, ¿no? El poemario tuvo una aceptación casi desmedida para mi modestia. El poeta griego Yorgos Seferis afirmaba que la imaginería de un poeta se adquiere de un modo inconsciente durante la infancia, y es el mundo rural de la infancia el que sostiene la imaginería de José Watanabe. Una y otra vez surge aquella Laredo íntima, familiar e impregnada de historias real maravillosas, expresadas en fraseos propios de nuestra costa norte, donde el desierto algún día recobrará las casas y la conversión de las personas en iguanas será la prueba feliz de su supervivencia. Una Laredo donde hombres, animales y cabezas voladoras conviven vitalmente entrelazadas en las orillas del río y los cañaverales. Pero la lección de Laredo va más allá. La naturaleza no solo provee de imágenes y motivos particulares, chiquillos que se bañan en el río, ¿no? Se embarran con el barro, ¿no? Que me hacía acordar lo de, claro, pez de fango, que se repite esa imagen de los niños abrazados a las piedras, cubiertos de lodo, mimetizándose con el paisaje, ¿no? Como peces, ¿no? Como el pez de fango. Un algarrobo, una mantis religiosa, el puente, el arenal, la piedra para afilar el machete de la zafra, los aparecidos, las muertes de los niños por la pobreza, sino que articula un paisaje interior y un derrotero existencial. ¿Cómo no recordar cuando de niños alguien nos trazaba un círculo sobre el papel y nos pedía que lo coloreásemos, sin salirse de la línea? Y ahí estábamos dándole a la crayola o al plumón, perseverando en ese espacio tan duramente central. Nunca preguntamos por qué no podíamos salirnos de la línea, quizá porque el círculo había delimitado un pequeño territorio sobre la inmensidad del blanco, y era tranquilizador y sabio y bello aplicarse en él, darle un color, habitarlo, aunque fuese arduamente, pero habitarlo. Recurro a esta imagen para explicarme la poética de José Watanabe, su precisa devoción por todo aquello que existe nítidamente demarcado por los sentidos, lo que puede ser olido, tocado, escuchado, degustado y sobre todo mirado. Eso vi, ¿qué no habré visto? Dice siempre de una forma o de otra. Con cuidado, el ojo registra la realidad en busca de más realidad, y dentro de ese círculo, de ese territorio natural, biológico, el poeta descubre sentidos esenciales. El ojo, la mirada, es algo que se repite en los poemas de Watanabe.
¿no? El ojo tiene sus razones, ¿no? Por eso esta exposición se llama, ¿no?, Las razones del ojo, ¿no? Hay algo muy de fotografía o cinematografía, ¿no?, en su manera de encarar un paisaje o una criatura dentro del paisaje, ¿no? Entonces, incluso habla, ¿no?, de perspectivas, habla hasta de tomar una foto con las manos, habla de cómo si está con una persona, sabe que el ojo se va a fijar solo en esa persona o solo en ese detalle de la persona, por ejemplo una pierna, y va a dejar como en borrador o no viéndose todo lo que podría estar alrededor. Bien, dice, supongo que también Carlos va a hablar sobre esa inclinación, ¿no?, de Watanabe al ojo, a lo que pueda estar registrando como una cámara ese ojo, ¿no? De ahí que saltara a hacer películas, guiones, ¿no? Perfecto, ¿no? Incluso hay un texto de Watanabe que se llama Homenaje a Okendo, donde él escribe unos versos, ¿no?, de Okendo, o sea, unos versos de Watanabe, y siempre rematan con algún verso del libro de Okendo de Amat, ¿no? Y siempre las indicaciones son cinematográficas, ¿no? Exterior, punto, campo con iglesia, día. O exterior, punto, urbanización Leuro, Miraflores, día, ¿no? Y son son versos muy surrealistas, ¿no? Algo que no es típico de él, sino porque como está apegándose al estilo de Okendo de Amat, ¿no? Entonces los trabaja de esa manera, ¿no? Por poner un ejemplo, dice: un cura perdona al mundo echando una gran cruz al aire. El sol toca la campana de algodón de la torre. Una nube entra en la iglesia y, se supo después, aureola a San Pedro. Otra nube baja y orina entre las cucardas. El poeta escribe en sus cuadernos de los paisajes, y aquí vienen los versos de Okendo con los que se engarza: las nubes son el escape de gas de automóviles invisibles, ¿no? Y así va avanzando. Bien. La celebración del cuerpo y sus órganos y funciones es uno de los ejes de su poesía, y ello guarda correspondencia con su celebración de la naturaleza, sus ciclos y criaturas. Sus siguientes poemarios: Historia Natural en el 94, Cosas del Cuerpo 99 y La Piedra Alada 2005, revelan esta actitud de manera magistral. Nadie mejor para transmitirnos la sensación de que la vida es física, ¿no? Esa es una frase suya, que todo lo demás, lo que pretende sustraerse a sus leyes, montarse sobre especulaciones, es espejismo, salto al vacío, dolor. Muchos poemas suyos celebran el cuerpo, el propio o el de la mujer, con sensualidad y travesura. Pienso en los poemas El baño, He dicho, e incluso toman nota de las funciones más humildes, como defecar, en el poema de la poesía, u orinar, canción. La poesía de Watanabe, como puede observarse, posee un humor muy peculiar, pues se mueve con soltura por el espectro que va de la chacota deliberada, en la que sentimos las carcajadas de los hombres y las mujeres del pueblo celebrando alguna ocurrencia, hasta la ironía más fina. Creo que el fiel de la balanza está en el recuerdo permanente de la figura materna, doña Paula Varas, natural de Otusco, mujer vista como un ser muy fuerte, madre de 11 hijos, que aleja con displicencia cualquier atisbo de melodrama o autocomplaciente, como puede verse en el poema La Muriente, por ejemplo. Quizá ella es quien personifica la naturaleza, la biología, y a través de ella se impone la certeza, efectivamente, de que la vida es física. Y en tanto que física, la vida no está interesada en racionalizaciones, nomenclaturas, etiquetas. Ella es siempre y solo y asombrosamente la vida. Una ranita, una persona, un árbol, una iguana, un perro, están en el mismo punto, prendidos de pies y manos, de barriga y de boca, al aire y a la luz. En la poesía de Watanabe, un ciervo, un mandril, una mantis religiosa, un cerdo bajo el cuchillo, reflejan perfectamente lo humano y viceversa. Los pechos nutricios de la cangura son los de la esposa que amamanta a la pequeña hija.
Como el peje sapo, el poeta sabe que su supervivencia depende de afirmarse a la roca marina con el vientre y no con la mente y su prestigioso trabajo, ¿no? Sino con el puro cuerpo, porque el cuerpo es más inteligente, como reza un verso. El mal de próstata de su hermano, las radiografías, los insomnios, el cáncer, la sangre, están presentes en todos sus libros, porque la enfermedad es parte de las cosas del cuerpo e impone una disciplina, que en mucho se parece a la disciplina artística, sobre todo la que practicaba Pepe Watanabe, y que se expresa en textos llenos de serenidad, coraje y refrenamiento. La disolución de la conciencia en el espacio natural no solo es una forma de vida, sino también una forma de no morirse nunca, pues en tanto que física, en tanto que materia, la vida, tan fugaz como el hielo bajo el sol, en realidad no se acaba, se transforma, mimetizarse o mejor aún, transubstanciarse en elementos viejos como la tierra, ser desierto, luz, montaña, todo el vasto fondo marino, obedece a esa misma voluntad de no salir del círculo de lo físico, de no andar aguardando manifestaciones extraordinarias, sobrenaturales. Pienso sobre todo en los hermosos poemas Los Iguana, El Lenguado, Animal de Invierno, Última Noticia, donde mimetizarse o transubstanciarse onírica o realmente es una forma de eternidad. Antes de concluir, permítaseme una breve reflexión acerca de la frecuencia con que Watanabe alude a la imposibilidad de la poesía para atrapar cabalmente la realidad. En el uso de la palabra, por dar un ejemplo, leemos: porque es tu verso opaco contra tu brillante alegría de muchacho. Entonces, entre el verso y la realidad sale ganando la realidad, ¿no? Y esta conciencia la tiene permanentemente Watanabe. Por eso buscar la palabra que agarre la realidad lo obliga a escribir y reescribir y tarjar y siempre tiene miedo de que entre tantos tachones se le vaya el poema, ¿no? En fin. Sin duda, la consistencia y dimensión de la poesía de José Watanabe la vuelve fundamental en el escenario de la poesía hispanoamericana contemporánea. No por nada sus poemas son reunidos con frecuencia por sellos editoriales de gran prestigio y están siendo traducidos a muchos idiomas. Es muy triste, irreparable, que José Watanabe muriese en medio de una etapa enormemente creativa. Él, que solía publicar tomándose tanto tiempo, de pronto nos hacía llegar sus palabras casi año tras año, desde la poesía, el teatro, los cuentos para niños, las canciones, como el caso del disco Pez de Fango junto con Rafo, que trabajó con el músico Rafo Raes y publicaste en el año 2006. En su último, 2005. En su último poemario, Banderas detrás de la niebla, el sentimiento de la muerte es una recurrencia tal, tiene una profundidad tal, que parece presentir la suya propia, que ocurre al año siguiente. Cuando se va un poeta, y un poeta como José Watanabe, sentimos que se nos va el mundo. Perdemos los ojos que sabían entregarnos las cosas, y seres del mundo con sabia belleza. Todo nos queda grande, gris y callado. Pero ahí están los poemas que sí escribió y a cuya sombra o luz nos descubrimos juntos y con vos, como hermanos o prójimos o parientes bajo las flores del cerezo. Gracias. Yo he traído un caos que van a como abrir varias pantallas en la computadora. La primera pantalla que quiero abrir es respecto al poemario Habitó entre nosotros. Ahí José
dice, pero dice a su manera, ¿no? Dice, tal vez, dice. Pero cuando él dice tal vez, está diciendo que el milagro más grande de Jesucristo es, de todos los milagros que se le atribuyen, es tal vez haber hecho que cuando todos ya tenían la piedra en la mano para apedrear a esta mujer, en ese instante, por frase de Jesucristo, tomaran conciencia de sus propias vilezas, de sus propias debilidades y soltaran la piedra. Entonces, esto es muy importante. Para San Pablo, por ejemplo, el milagro más importante de Jesucristo es regresar después de muerto. Que eso nadie lo hace, ¿no? Para otros es haber convertido el agua en vino, yo qué sé. Pero para José, el milagro más importante de Jesucristo es un acto poético que cualquiera de ustedes podría realizar. Decir la palabra oportuna en el momento correcto para que se haga justicia y no se haga daño a una persona. Y además, exactamente lo dice en el poema, haber logrado que cada uno, en vez de ponerse en el plan de que soy superior y te voy a castigar, cada uno reconozca sus propias vilezas y entre pues en conmiseración, solidaridad creo que es la palabra. Entonces, esto a mí me parece súper importante porque yo no conocí a José en su etapa más depresiva, pero yo he sido depresivo alguna vez y sé que tiene mucho que ver con el hecho también de sentir que uno no es bueno. Si uno siente que no es bueno, uno se deprime, ¿no? Difícil, si sientes que eres bueno, no te vas a deprimir, o sea, algo te levanta, pero es como que la otra cara de la moneda. Y seguramente cuando ha estado deprimido, pues ha pensado que no era buen poeta, lo cual ahora nos podría dar risa, ¿no? Pero es extraordinario poeta, o sea, probablemente el más eterno que tenemos ahorita. Y entonces, en esos momentos en que uno está con esa depresión, uno también se pregunta, ¿qué es el bien? ¿No? ¿Qué es el bien? Y me parece que ahí está la semillita de este poema de José, es decir, ¿qué es el bien? ¿Cuándo hace bien Jesús? ¿En qué momento Jesús hace el bien? Y creo que llega a esta conclusión, hace el bien cuando hace un buen poema que impide un crimen, cuando dice la palabra precisa en el momento correcto, ¿no? O sea, una cuestión de timing, muy cinematográfico, muy poético a la vez, y una cuestión de verbo, ¿no? Totalmente propio de la poesía. Entonces, esto del timing lo acerca a la música, lo acerca al teatro, ¿no? Y esto del verbo lo acerca a la historieta, lo acerca al poema, o sea, digamos a todo lo que son estos textos que él ama consumir, digamos. Consumir es una palabra medio fea, pero que él ama, ¿no? O sea, él gusta de eso, o sea, gusta de escuchar canciones, gusta de ver historietas, gusta de ver películas. No es en mis palabras, no está vendiéndole a los demás algo que él no compraría. Esa es una frase totalmente mía, por si acá no se la atribuyan a él. O sea, él no hubiera dicho una frase de esa grosería jamás. Entonces, ¿qué viene a ser? ¿Cuál es el rol de la ética? Porque digamos, ya si estamos hablando de bien y el mal, estamos hablando de la ética, ¿no es cierto? ¿Qué viene a ser la ética acá? Y creo que lo que viene a ser la ética es a salvar al poeta, en el sentido que el poeta está tan deprimido que se siente que es un mal poeta,
Y entonces dice, en algún momento de su depresión, bueno, si no puedo ser un buen poeta, seré un buen hombre. Y seré un buen hombre que hace poesía. Bueno, los incautos creerán que soy un buen poeta. A mí me parece que más o menos ese es el proceso mental que lo ha hecho levantarse. Y agarrar esta energía, pues, de comenzar por fin a publicar, no cada 20 años, sino pues de verdad, o sea, comenzar a producir de nuevo con motor, poner las máquinas, encender las máquinas de nuevo. Pero además era un buen poeta, entonces ahí nos jodimos, porque entonces ahí tenemos a José Watanabe. Y entonces él tiene esta cosa, esta profunda preocupación que le viene mucho de mil partes, en cuándo la palabra miente, cuándo la palabra no miente, ¿no? Cuándo la palabra la palabra precisa no para hacer efectivo el poema, sino la palabra precisa para decir la verdad. Porque la palabra precisa no dice cuán bella es la mujer que amas, no lo dice, o sea, no llega, ella es 1000 veces más bella. Entonces, ¿cómo llegar a la verdad? Y un montón de poemas termina disculpándose, ¿no? Como el poema, bueno, con la justa llega eso, y el poema con la justa, ¿no? O sea, y ahí entran, no sé, ahí entran varias cosas a pensamiento. Cierro pantalla un ratito, abro otra pantalla, por favor, pido disculpas. Y ahora quiero empezar con una cita que ojalá José la hubiera conocido, que es una cita de Walt Disney, donde Walt Disney dice: la gente cree que siempre hay que hacer negocios colonizando estos territorios y estos territorios, ¿no? Que siempre hay buenos territorios para colonizar y hacer buenos negocios, pero no existe territorio más enorme para colonizar que la mente de los niños. Al igual que nosotros, José Watanabe es un hijo de tiempos de cine, ¿no? O sea, Disney no es cualquier cosa. Disney es... yo creo firmemente que todos nosotros hemos sido bastante colonizados por Disney. Y nuestros padres, y en algunos casos hasta nuestros abuelos. Y creo además que Disney quería colonizarnos, es decir, lo dice explícitamente. ¿Y qué es lo que te coloniza Disney? Te coloniza el ojo, ¿no? Probablemente un poquito el oído también, pero ante todo el ojo, es cine, ¿no? O sea, lograr ponerte unos lentes, lograr, no sé si imponer no es la palabra exacta, pero lograr que uses los lentes que yo quiero que uses, ¿no? Que seas ese niño colonizado por Disney, bueno, hasta por siempre. Entonces me hubiera gustado que José conociera esta frase porque siento que mucho de su trabajo va en esa línea. Él no hablaba de anticolonización, de descolonizarnos, pero sí hablaba de opresión. O sea, sí tenía muy claro, nuevamente en esto del bien y el mal, ¿no? Esta cosa política con los opresores y los oprimidos. Lo tenía clarísimo y está, si no en cada poema, sí en cada poemario, sí en cada cosa que hizo. Y el uso, sin H, el uso de la palabra en nuestra historia, así tiene mucho que ver con el uso de la palabra para colonizar. Entonces, además escribe en castellano, que es nuestro idioma colonial, ¿no? Nosotros amamos el castellano, o sea, soñamos en castellano.
Entonces, el uso de la palabra, sin H, el uso de la palabra castellana ha sido colonial, opresor, ¿no? Y la sociedad andina es una sociedad textil, ¿no? El quipu es una manera de escribir, hay toda una cosa con... la tela está pegadita al cuerpo, no sé. Entonces, es también cómo él se va haciendo de herramientas para que la palabra no le mienta, ¿no? O sea, no sé, voy a decir una frase que me viene a la mente, para que la palabra no lo tome por huevón, que no lo tome por cojudo, que la palabra no ser engatusado por la palabra. Un poeta que no se deja engatusar por las palabras, que desconfía de ellas, pues sí, pues desconfía de ellas. ¿Y gracias a quién desconfía de ellas? Gracias a las imágenes. Pero de estas imágenes también desconfía, porque también él sabe, y en esto me parece importantísimo, él sabe muy bien la diferencia entre el cine colonizador y el cine no colonizador. Y probablemente ahí su amor por el cine, ¿no? Es decir, por este cine de cine clubs, todo este cine sin pretensiones coloniales que él defendió, amó y consumió ávidamente, y que además forma buena parte del meollo cultural de la generación de los 70, pues, ¿no? O sea, la herencia de los cineclubs, ¿no? Entonces, otro mirar, otro hablar, y estas actividades laterales como coser, y estas artes laterales o estos artesanados, porque coser es artesanado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hacer canciones también está más por ahí, la historieta también, ¿no? Frente a la historieta, desde el nombre mismo castellano es un nombre casi un diminutivo. Confiar en los laterales porque por el carril principal, en lo que en rock la llamamos el mainstream, por el carril principal viene la mentira. Entonces, como por el carril principal viene la mentira, pues veamos quiénes están al costadito. Entonces, al costadito están una serie de, bueno, no sé, un poco estas cosas laterales. Pero a la vez es un poeta, ha bebido de la poesía japonesa directamente de su padre, sabe que la palabra puede no mentir. Entonces, no es que renuncia a la poesía, ¿no? Porque la palabra ya está comprada y la poesía ya... O sea, digamos, no hay en ningún momento un manifiesto grosero diciendo la poesía se pudrió, ¿no? En música todo el tiempo están diciendo que la música se murió, es así, es parte del negocio. Pero no, él nunca entra a eso, sino más bien se agarra de las cosas bien antiguas, se pone prácticamente a leer arenas, leer vientos, poemas antiguos y todas estas cosas. Y todas estas cosas resulta que están muy vivas en la cultura popular, ¿no? Y eso lo ha recibido pues también junto con la familia, ¿no es cierto? Entonces, no es solo que la mamá lo esté batiendo y diciéndole esto, tú siempre estás pensando cojudeces, sino que realmente a veces tiene razón, pues, a veces esto que viene por el mainstream son cojudeces, es decir, yo qué sé, o sea, el argumento del Hombre Araña 2, ¿alguien fue a verla? Era una estupidez, yo no sé por qué no nos pagaban para verla. Y
Y igualito con muchas cosas respetadas, ¿no? O sea, y ahora, bueno, está hay un chiste que está corriendo por ahí, pero es un chiste, pero es una verdad. El de la señora de la limpieza, que trabaja en un museo de arte contemporáneo, y siempre le pregunta a la jefa, ¿y esto lo boto o es arte moderno? ¿No? Bueno, esto mismo ha pasado con la poesía también, ¿no es cierto? Entonces, es un poco lo que tal vez la mamá de José hubiera dicho, ¿no? ¿Esto lo boto o es arte moderno? ¿No? Y ya en confianza, pues dice, son cojudeces, pues José, ¿cómo te estás dejando esto atontar? Y por otro lado está la cosa que tenemos todos los que generamos obra, ¿no? Esto desde lo gráfico, desde lo musical, desde lo cinematográfico, del permanecer. Es decir, es imposible que no tengamos una cosita ahí con lo que permaneció y lo que permanecerá. Y para quien está profundamente en el presente, permanecer puede ser una cojudez, pues, ¿no? O sea, oye, ¿qué estás permaneciendo? Estás vivo ahorita, ¿no? Entonces, ahí hay una tensión que él vive plenamente, ¿no? Que él vive plenamente, porque él quiere permanecer. Y en algún momento lo confiesa, ¿no? Él dice, yo cuando escribo me siento Dios. Se lo merecía. Y de hecho permanece, ¿no? Es decir, miren, o sea, lo logró, se salió con la suya de permanecer. Permanece. Es otro superpoder adquirido por la palabra. Y entonces, bueno, no sé, ahí supongo que continúa el diálogo con la mamá y le dirá, ¿ya ves, mamá? No era, ¿no? No sé, puede ir por ahí un poco la cosa. Pero en todo caso, dejémoslo ahí, sigamos conversando y sigamos tejiendo. Bueno, poco tiempo después de que murió Pepe Watanabe, recuerdo que estábamos en una mesa, en un café, varios amigos, y alguien me preguntó, ¿tú lo conociste? Y yo le dije, pero claro. Y me dijo, qué privilegio. Y ahí me di cuenta del privilegio que había sido conocer a Watanabe. Y yo lo conocí porque cuando trabajaba en una entidad del Estado, esta entidad fue absorbida para crear el CINAMOS en el gobierno militar. Y terminamos ahí, Watanabe y yo. Pero terminamos bien porque a los artistas nos habían echado el ojo de alguna manera para llevarnos a esta dirección de difusión donde estaban los poetas, los cineastas, dibujantes, gráficos famosos como Ruiz Durán, Bracamonte, estaba, bueno, González Viaña, Ferrán, Pepe Adolf, ¿no? Un equipo de gente brillante donde yo aprendí mucho. Pero mi mayor suerte fue que me pusieron en una oficina donde yo estaba sentado. Mi primera tarea era hacer bosquejos para hacer una historieta sobre Túpac Amaru. Y en el escritorio exactamente al frente estaba José Watanabe, así lo conocí. Y entonces, no sé si ustedes saben, pero Watanabe era un gran conversador, a pesar de que parecía un hombre tímido, o tal vez era tímido, pero no paraba de hablar. Yo soy tímido y no hablo mucho, pero él no paraba de hablar. O sea, yo tenía la suerte de que llegaba a la oficina y con esa voz grave y pausada que usaba me empezaba a conversar, ¿no? Y me hablaba de miles de cosas. A través de él me enteré de la existencia de Tilsa Suchilla, por ejemplo, que en esa época no era tan conocida y con la cual él tenía una gran amistad, de la cual me dio la versión inclusive de cómo la conoció junto con Lorenzo Sores. Bueno, Lorenzo Sores me ha dado una versión que no es exactamente la misma, pero más o menos se parecen. Y bueno, yo me arrepiento de no haberle pedido nunca que me presentara a Tilsa Suchilla, porque como dije, soy tímido y nunca hago ese tipo de cosas, pero le conocí mucho de Tilsa a través de José. Ambos niqueis que tienen, y intuyo que en Tilsa había mucho del espíritu del Nikkei, como ve el arte, ¿no? Grandes artistas Nikkei que hemos tenido en el Perú y tenemos, ¿no?
y me hablaba de cómo veía él no solo la poesía, sino el arte en general, porque Watanabe es un artista cabal y total. Fue, mejor dicho, bueno, y su obra lo sigue siendo. Es decir, que era un artista plástico también. Y su visión de las artes plásticas es la misma que Rosella y Raffo nos han pintado en cuanto a la poesía. O sea, esa búsqueda de autenticidad y el rechazo de los formalismos, de los adornos, ¿no? Yo no sabía mucho de poesía, él me leyó los primeros haikus que escuché en mi vida. La primera vez que me leyó un haiku no entendí nada, pero fue paciente y me fue explicando, y ahora me doy cuenta del tesoro tremendo que tiene un haiku, ¿no? La potencia formidable, estremecedora de las imágenes de los haikus, y él quería rescatar eso. Pero de la misma manera enfocaba también las artes gráficas, como estábamos ahí un grupo de gente y hacían afiches y todas estas cosas. Él decía que no le gustaban los afiches que eran decorativos, con adornos, sino aquellos que tenían una idea detrás, ¿no? Y me contaba, por ejemplo, de un afiche que él había visto en Chile, donde tal vez se trataba de convocar a una serie de tareas de la comunidad para reconstruir después de un terremoto, creo que era algo así, ¿no? Y el afiche nunca lo he visto, pero él me lo contó, era un pajarito construyendo su nido, o sea, llevando una ramita al nido, pero otros pajaritos estaban viniendo también, cada uno con su ramita para ayudarle a construir el nido. Entonces, bueno, yo con el tiempo también he incursionado en el arte gráfico y he aprendido a apreciar ese tipo de arte gráfico que tiene en esta poderosa imagen, que es una metáfora, por supuesto, una metáfora visual, toda su fuerza, ¿no? Bueno, tiene que estar bien resuelto, bien dibujado, pero el valor está en eso. Y es lo mismo que veía Watanabe en la poesía, ¿no? Imágenes poderosas. Los poemas nos hablan de situaciones que casi uno las puede ver, casi que son cinematográficas en algunos poemas, ¿no? Él admiraba, bueno, habíamos estudiado ambos arquitectura, teníamos cosas en común que conversar, compartía también el gusto por el arte, las artes gráficas, le gustaban, me hablaba de ilustradores que yo también conocía como Tommy Ungerer o Etienne de Lesser, que hacían ilustración de libros para niños, o grandes artistas gráficos como Milton Glaser, los japoneses, los grandes japoneses que han sido los más grandes del mundo, ¿no? Fukuda, Tanaka y sobre todo uno que a él le gustaba, que era Tadanori Yoko, que llega un poco después. Bueno, tiempo después él renunció a Cinamos y se fue a trabajar a Teleeducación, al Instituto Nacional de Teleeducación, donde lo había convocado Pablo Guevara, que había convocado también a otro equipo de gente talentosa, estaba Mario Hacha, en fin, para hacer programas teleeducativos. Y Watanabe me llamó a mí para que fuera a trabajar también ahí para diseñar escenografías y títeres e ilustraciones para los programas de televisión para niños. Ahí ya trabajamos juntos, porque en Cinama no trabajábamos juntos, conversaba, pero no hacíamos trabajo juntos. En este caso sí empezamos a hacer un trabajo juntos, ¿no? El programa La Casa de Cartón, lo bautizó él usando el título de Martín Adán, que al mismo tiempo tenía vocaciones de una cosa infantil, ¿no? Y el programa emblemático que fue más difundido y que llegó a eventos internacionales fue de las cigarra y el elefante, ¿no? Y yo me sorprendí porque, a pesar de que yo había sido contratado para diseñar las escenografías y los títeres, resultaba al principio que Watanabe era el que hacía sus propias cosas, ¿no? Entonces, este programa lo hizo él para que vean que era un artista plástico, porque ahora se lo conoce como poeta y guionista de cine un poco, ¿no? Pero era un artista plástico realmente. Entonces, él creó el elefante para el programa. Inicialmente el elefante era el elefante y la mariposa. Y también creó una mariposa, pero tiempo después me dijo, creo que sería mejor idea hacer el mismo argumento, pero entre un elefante y una cigarra. Entonces yo les voy a tratar de mostrar, en una presentación anterior ya creo que Rosella me vio hacer esto y voy a hacer el intento de reproducir
cómo crea Watanabe el elefante. Es decir, la forma como él crea el elefante con su mano aparece también en el programa. O sea, el programa comienza cuando Watanabe muestra la mano y en cámara va a construir el elefante. No sé si tú me puedes ayudar un poquito con el micro. Entonces, la cosa es así, ¿no? No sé si podríamos tener un primer plano de esto, porque no hay registro de esto y los programas de la Casa de Cartón han sido borrados, ya no existe ni uno. Entonces, él primero dibujaba en su mano la oreja del elefante, más o menos así. Luego usaba un fósforo, pero yo voy a usar esto para crear el ojo del elefante. Y ponía, he venido preparado con esto, ponía esto para simular una manta que el elefante tiene, y entonces ya empezaba a actuar el elefante así, ¿no? Este es el personaje de Watanabe. Y así era como él entendía la creación plástica. Con esto tiene que ver con lo que nos hablaba Rafa también, su afán de desmitificar, de hacer comprender a la gente que todos podemos crear cosas, ¿no? Que este mundo de, gracias Rafa, este mundo de Walt Disney que parece complicadísimo y se pueden hacer cosas igualmente virtuosas y talentosas con cosas muy sencillas, ¿no? Y que tienen una poder poético también, si no me equivoco, ¿no? Entonces, él creaba el elefante, creó después la cigarra con un gancho de ropa de madera, ¿no? Él aparecía los lunes, él había trabajado todo el fin de semana y se aparecía con la cigarra ya hecha, ¿no? Más adelante, por ejemplo, había que hacer un programa donde había un títere de una vaquita y yo empezaba haciendo algunos bosquejos de una vaquita para que había un equipo de 3 muchachos que hacían los títeres, los construían, ¿no? Muy talentosos, muy, muy buenos. Pero el día lunes viene Watanabe de su casa y ya había hecho la vaquita. Y tengo que confesar con envidia que era mucho mejor que la que yo había bosquejado. Era una vaquita muy linda, ¿no? Le había hecho la cabeza, la vaquita abría los ojos, movía los párpados, en fin, era maravilloso. Yo sé el trabajo que cuesta hacer eso. Así que no me cabe ninguna duda que se había amanecido el fin de semana para hacer eso, ¿no? Entonces, esa fue un poco mi experiencia con Watanabe, donde yo también aprendía un poco esta visión de las cosas, ¿no? No busques el adorno, el floreo, la pose, sino imágenes poderosas que conmuevan y que signifiquen algo, ¿no? Metáforas. Esto lo vamos a ver también más adelante, porque ya después de que dejamos de trabajar ahí, bueno, Watanabe salió primero del INTE y tiempo después yo, pero nos tocó volver a colaborar primero en la revista Collera, que era una revista de historietas para niños y educativa también, que había sacado una ONG, y él me convocó a mí porque tenía una idea para hacer una historieta para niños que se llamaba Cabriola la cabra, y quiso que yo la dibujara. Entonces nuevamente colaboramos en varios números, haciendo las páginas de la historieta de Cabriola la cabra. Y también fue una experiencia enriquecedora para mí porque él aportaba mucho, como tenía esta gran afición por la ilustración de libros para niños y estos grandes ilustradores como Unger o otros que les he mencionado, me aportaba ideas sobre las viñetas, los encuadres, en fin, ¿no? Cabriola la cabra, el argumento, los personajes eran la simpática y astuta Cabriola y unos amiguitos de ella que eran el conejo, y no recuerdo qué otros amiguitos que son los amiguitos del bosque, pero que juntos tenían que enfrentar al poderoso puma, ¿no? Que el puma siempre trataba de alguna manera de enfrentarse a ellos, de sacarle ventajas, y ellos con astucia y colaborando entre ellos, finalmente lograban dar al traste con las ambiciones del puma. Esto tiene que ver con lo que han hablado Rosela y Rafa, ¿no? Porque es clarísimo que ahí nos está hablando de lo que Rafa decía, es decir, los oprimidos y el opresor.
pero Watanabe jamás hubiese puesto ninguna de esas dos palabras en la historieta. Detestaba lo panfletario. Y justamente era la virtud, porque el mensaje es mucho más poderoso cuando está desprovisto de todo intento panfletario, ¿no? Y eso era lo que se transmitía en Cabriola la Cabra. Y bueno, luego de esta experiencia, tiempo después, colaboramos también en la revista El Idiota, donde se ofreció a hacer una historieta y él hizo el guión. Bueno, él creó todo el argumento de una historieta policial y política. La política no era de su preferencia, pero accedió a hacer esto un poco en función de que El Idiota Ilustrado era una revista pues, de humor político, ¿no? Donde creó este personaje que era un detective privado que se llamaba Lucas Penn, ¿no? Lucas Penn era el nombre de un lapicero, ¿no? O sigue siendo, pero al mismo tiempo podía ser Lucas Penn, ¿no? El de la pistola, y que se veía envuelto en investigaciones sobre intrigas políticas, donde aparecía Alan García y no sé qué tanta cosa más, ¿no? También fue una experiencia muy grata para mí porque, como lo he dicho, Watanabe tenía muchas ideas enriquecedoras sobre la gráfica, ¿no? Y las imágenes y el desarrollo de la historieta. Esa fue nuestra colaboración. Básicamente, después hemos colaborado en otras cosas episódicamente, ¿no? Pero eso es lo que quería yo decirles, que rescato yo de Watanabe como artista plástico, ¿no? Después nos seguimos viendo y me hablaba de su incursión en el cine, que, como dije, no fue solo como guionista, ¿no? Sino que hizo dirección artística de películas. No sé si ustedes saben que dirección artística significa diseñar la escenografía, el vestuario y hasta los trucos y los recursos técnicos, ¿no? Me hablaba, por ejemplo, de que en Maruja en el infierno hay una escena donde hay una pelea y alguien cae sobre una pila de vidrios rotos, ¿no? Y ahí muere, creo que es el villano que muere ahí. Y él me decía, no creerás que lo vamos a aventar pues al actor sobre vidrios rotos. ¿Sabes cómo hemos hecho esto? Bueno, él se averiguaba todas estas cosas. Él aprendía, era un autodidacta en materia de cine. Me olvidaba que cuando nos convocó Pablo Guevara para el INTE, él me decía, Pablo me dice que vamos a hacer acá películas y qué sé yo. Y yo le he dicho a Pablo, ustedes saben que Pablo Guevara era poeta y cineasta también. Y Guata me dice, yo le he dicho a Pablo, yo no sé nada de cine. Y Pablo me dice, no, es muy sencillo, aquí está la cámara, acá apretas este botón y filmas, nada más. Pero tiene mucho sentido, porque en realidad lo que se necesita es talento para hacer cine, ¿no? El resto se aprende. Todo lo demás Watanabe lo aprendió, ¿no? Y aprendía cosas como esta, porque cómo hacer los vidrios rotos donde se va a caer el actor, con caramelo, o sea, cocinaba caramelo en una olla y sobre una mesa lo derramaba para crear una superficie delgada de caramelo, dejar que se seque y recogía el caramelo en pedazos y se astillaba todo, ¿no? En fin, trucos del cine que seguramente los conoce la gente que hace cine, pero él le fascinaba estar en todo eso, ¿no? Estar en el guión, estar en el vestuario, estar en el trucaje, ¿no? Porque tenía esta visión, esta vocación por la plástica, ¿no? Y bueno, he seguido vinculado de alguna u otra manera con la obra de Watanabe, y la cosa más reciente, hace un poco más de un año que nació mi nieto en Estados Unidos, y mi nuera me dijo, cuando vengas, porque de todas maneras sí vamos a ir, trae cuentos peruanos, ¿no? Para que él pueda leer, le podamos leer cuentos peruanos, pues no crezca leyendo solo cuentos gringos. Y por supuesto llevé los dos cuentos que hizo Watanabe para niños de corta edad. Uno es el Andrés la Nuez y otro sobre el tejedor, no recuerdo el nombre, donde Melchor el Tejedor, sí, donde él ha hecho los personajes, o sea, Watanabe mismo ha hecho de una nuez humanizada, le ha puesto ojos, etcétera, creo que una colita, y ha hecho el personaje al cual se ha fotografiado para cada viñeta del libro. Igualmente con el tejedor, ¿no? Era un muñequito de tejido. Entonces siguió trabajando siempre, escribiendo el cuento y no parando hasta hacer el personaje él mismo, ¿no? Es un gran artista en todo sentido, un gran artista en literatura, en artes plásticas, en el cine, en la audiovisual, ¿no? Un hombre que
Fue un artista total y vivía su vida con una verdadera convicción de ser un artista, sin adornarse, sin nada, sino tomando en serio esto y justamente rechazando a los que se adornan, a los que posan, a los poseeros, ¿no? Los que lo han conocido, los que lo hemos conocido sabemos muy bien esto, ¿no? Así que llevé esos 2 libros para mi nieto y también otros 2 libros ilustrados por la hija de Wata, que como ustedes saben es una gran ilustradora de libros para niños, ya famosa internacionalmente. Isa Watanabe, ya ha ganado premios internacionales y acaba de ser nombrada embajadora de Faber-Castell, ¿no? Y tiene, bueno, ¿de dónde era el talento? Porque no solo su padre era un artista, sino su madre lo es también una gran ilustradora de libros, Gretna Landor, ¿no? Así que sigo de una u otra forma vinculado a Watanabe y recordándolo siempre con mucho cariño. Gracias. Damos las gracias a Rosela Di Paolo, Rafa Raez, Carlos Tovar. Esta noche se ha querido dar una visión global de lo que ha sido el trabajo, la producción de José Watanabe. Y ahora aperturamos la rueda de preguntas, dudas, tal vez que tengan ustedes, ¿no? Tengo un micrófono. Buenas noches a todos, mi nombre es Joseph, soy estudiante de filosofía. Quisiera dirigirme a Rosela Di Paolo una pregunta sobre la obra poética de José Watanabe, que es donde más me ha acercado él yo, más que por el cine y por televisión, que no sabía, había incursionado él en una etapa de su vida. Es una pregunta personal, así que voy a pedir un poco de bondad para que pueda entender mi apreciación personal. Creo yo que Watanabe parte siempre en los poemas suyos, sobre todo en uno particular, para ser más exactos, que tengo aquí justamente, que es por donde yo lo conocí. Traje inclusive el libro para... ¿Me puedes ayudar? Gracias. Gracias. El poema es de Cosas del Cuerpo. El libro lo tengo completo y el poema es El Guardián del Hielo. Me gustaría leerlo si me lo permiten, no quiero extenderme demasiado. El poema es el siguiente. El Guardián del Hielo. Y coincidimos en el terral, el heladero con su carretilla averiada y yo, que corría tras los pájaros huidos del fuego de la zafra. También coincidió el sol. En esta situación, ¿cómo negarse a favor llano? El heladero me pidió cuidar su efímero hielo, cuidarlo fugaz bajo el sol. El hielo empezó a derretirse bajo mi sombra, tan desesperada como inútil, diluyéndose. Dibujaba seres esbeltos y primordiales, que solo un instante tenían firmeza de cristal de cuarzo, y enseguida eran formas puras como de montaña o planeta, que se devasta. No se puede amar lo que tan rápido fuga. Ama rápido, me dijo el sol, y así aprendí en su ardiente y perverso reino a cumplir con la vida. Yo soy el guardián del hielo. Bueno, la pregunta, para no extenderme más de lo debido. Pienso yo que Watanabe en los poemas suyos, en este en particular, parte siempre de la reflexión y no de la sensación. Quiero decir que construye los poemas en torno a una idea y no empieza como podría pensarse habitualmente de la sensación de un arrebato que en un momento lo cautiva, sino elabora la idea y en torno a esa idea comienza a estructurar sus poemas y comienza así el desarrollo poético de sus libros. Es la impresión que tengo yo de las lecturas que he dado de Watanabe y quisiera ya que finalizar preguntándole a Rosela Di Paolo si quizás esta percepción fue la que quizás lo separó de los poetas que en la época suya, coetáneos a él, eran más radicales. Hablo de Horacero, hablo de Cloaca, ellos... poetas más radicales y por lo tanto diría yo más prestos a la sensación
y eso se entiende si uno lee la poesía de ellos. Si es por eso es que Watanabe se desligó o nunca quiso acercarse demasiado, o tuvo gripe, como dijiste tú, y nunca firmó ningún manifiesto. Quizás es por esta apreciación que él tiene sobre la poesía, que es la que difiere con los poetas de Hora Cero. Otra vez te pido bastante bondad, con seguro no entiendes mi apreciación, pero es lo que yo quería plasmar antes de irme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la pregunta. Sí, yo pienso que a diferencia de la mayoría de los poetas de su generación e incluso después, que van como descubriendo lo que quieren decir mientras lo están diciendo, ¿no? Y van atrapando así como mariposas esta imagen, de repente la otra, ¿no? Y van dando vueltas y vueltas y al final a lo mejor terminan más mareados que el lector. Yo creo que sí, él tenía una idea clara de lo que quería, ¿no? Pero no la iba a decir en forma de idea, ¿no? Como dijo Carlos, no iba a estar hablando de opresores y oprimidos, o sea, no en esa forma, sino trabajándolo con los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, ese poema tan hermoso que has leído, de El guardián del hielo, mira cómo comienza. Uno no se imagina el final de ese poema con ese comienzo tan terrestre, tan concreto, ¿no? Dice, y coincidimos en el terral, el heladero con su carretilla averiada y yo, ¿no? Esa imagen tan sencilla, ¿no? ¿Quién no anda detrás de los heladeros de Donofrio, de Glacial, de lo que sea, ¿no? Pero miren, aquí la carretilla averiada y yo, ¿no? Algo tan vasto, tan concreto, tan de todos los días, ¿no? Y este pedido del heladero, ¿no? De que le cuide el hielo, ¿no? Y como él dice, cuidarlo fugaz bajo el sol, ¿no? Esa es una obsesión que tiene Watanabe, ¿no? La fugacidad del tiempo, la fugacidad de la vida. Quizá estar tan cercano a la muerte en una edad joven lo hizo darse cuenta, ¿no? Cómo todo pasa, y si no lo aprovechas, si no coges el día, ¿no? Entonces, ¿para qué todo, no? Entonces, el heladero, el hielo, ¿no? La reflexión a partir de eso, sí, ahí hay toda una elaboración, todo un pensamiento, ¿no? Digamos, aterrizado en esta sencilla imagen del hielo, ¿no? Entonces, es verdad, o sea, no es una poesía que va dando volteretas, contorsiones, forzando cosas, sino que quiere llegar pausadamente a algo. ¿Y qué elementos? Como él siempre decía, siempre busco los elementos que yo conocí de niño, ¿no? Por ejemplo, este terral, este desierto, ¿no? Que podría estar ahí en el norte del Perú, ¿no? O el recuerdo de la infancia, el heladero mayor, este niño, ¿no? Entonces hay la necesidad de aterrizar estas ideas abstractas de que la vida corre y tú tienes que correr tan rápido como esa vida, ¿no? Pero no, son ideas, podrían ser filosóficas y de hecho lo son, pero miren, en este escenario tan natural, tan real, ¿no? Que uno dice, pucha, ¿cómo no lo había pensado, verdad? ¿No? O sea, es verdad. Sí. Y gracias por tu comentario y no te disculpes porque sea algo personal. Todo en esto que estamos hablando es absolutamente personal, ¿no? Felizmente acá no hay matemáticos, ¿no? Espero, ¿no? ¿No? Entonces aquí estamos todos dándole vueltas a estas cosas y celebrándolas, ¿no? Sí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sonny Sarabia y quería trasladar mi curiosidad a partir de los comentarios de Rafa, ¿no? La pregunta es abierta en realidad para todos. Y bueno, la pregunta de Rafa, ¿por qué? Porque empezó a hablar de Watanabe evocando las cuestiones éticas, ¿no? El bien, el mal. Y a mí me lleva a pensar, bueno, porque yo recién estoy conociendo acá a este gran autor, del que había escuchado tanto,
Y bueno, y me entró la curiosidad a partir de tu intervención por una cuestión política, ¿no? Ya que han hablado de varias facetas de él, me gustaría que pudiesen compartir a partir de sus experiencias, incluso de su trabajo, ¿no? Donde puede estar Rosela, también puede compartirnos esta cuestión tan concreta incluso de lo que él trata de trabajar, ¿no? Bueno, y Carlos también un poco mencionó su participación en el Cinamos, ¿no? Que imagino que también esa época, esa etapa también la habrá marcado también bastante, que es una etapa obviamente bastante política. Entonces, me gustaría que nos puedan compartir un poco de esa faceta de él en esta cuestión, ¿no? Claro. Sí. Bueno, hay parte de la respuesta está en la obra y está ahí, o sea, para que en las canciones, en los poemas, parte de la respuesta está ahí. Pero hablando de política, yo quisiera hablar, y creo que él ahora también hablaría, de el uso del tiempo. Es decir, mientras que el capitalismo convierte el tiempo en tiempo de trabajo y tiempo de producción, el uso del tiempo que tenía José era bien particular, su ritmo de hablar, su ritmo de pensar, todo. Y no era por ningún lado lo que se conoce como workaholic, no era un alcohólico del trabajo. Su uso del tiempo, o sea, era muy productivo, pero mira, lo que me viene a la mente, no sé, es esto que todos hemos visto en alguna película, que es un samurái con su espada absolutamente quieto, un buen rato, y de repente da un golpe. Ese golpe y ese silencio anterior, el ataque no ha empezado con el golpe, el ataque empieza en el silencio anterior. Ya, ese silencio anterior ya es el ataque y a la vez no lo es, ¿no? O sea, eventualmente podría no llegar el golpe. Yo no puedo evitar relacionarlo con nuestras sesiones de trabajo, ¿no? Que eran mucho rato y sin mirar el reloj. Simplemente hablábamos de lo que era importante para nosotros en la vida, de las cosas que nos parecían que hacen que la vida sea bella y valiosa. Nos contábamos chistes, hablábamos de canciones, ¿no es cierto? La pasábamos bien. Y en la última hora, con mucha tranquilidad y mucha seriedad, nos poníamos a trabajar y siempre terminábamos el trabajo. No existe en los términos de la política capitalista lugar para eso. O sea, según el capitalismo eso no debería existir. Y por ejemplo, ahora, ¿no?, que todos estamos siendo observados por nuestro robot, por nuestro celular, todo el tiempo estamos o sea, nuestro tiempo todo el rato es tiempo productivo, ¿no? O sea, cuando no estamos produciendo, o sea, sí, estamos produciendo datos todo el tiempo, estamos produciendo contenidos todo el tiempo, estamos siendo procesados como datos todo el tiempo. Es algo rarísimo.
su uso del tiempo, su invitación a vivir el tiempo era absolutamente otra. Lo que dicen, es una frase de las utopías de izquierda, otro mundo es posible. Ya, bueno, José de algún modo trataba de encarnar eso. Me viene una cosa más a la mente, ¿ya? No sé si ustedes saben que alguna vez dos empresas importantísimas, con mucho capital, la disquera de Michael Jackson y la disquera de Freddie Mercury, financiaron la posibilidad de que hicieran un disco juntos. Y se pusieron a trabajar, pues, ¿no? Y resulta que Michael Jackson era un workaholic. Y Freddie Mercury no. Freddie Mercury no soportó. O sea, se llevaron horriblemente mal, se llevaron pésimamente mal y no hicieron nada. Pero se llevaron pésimamente mal por su manera de sentir el tiempo. Por su manera por su ser en el tiempo. ¿Qué hacen nuestros robots con nuestro tiempo? ¿Qué hace nuestro sistema con nuestro tiempo? En principio, quienes más hablaban de eso antes, en la generación de José, eran los marxistas, ¿no? O sea, el uso del tiempo, ¿no? Ahora tú has hecho un libro sobre las 4 horas, ¿no? También. O sea, el tiempo es político, ya, por decirlo del modo más panfletario. Pienso que políticamente esa es la herencia de José, o sea, el tiempo es político, ¿no? Entonces, estoy siendo productor, estoy siendo producido, estoy siendo consumido, estoy siendo consumidor, ¿no? Y ahora más que nunca, como les digo, o sea, todo el tiempo estamos ¿qué estás pensando, Plin? ¿No? O sea, produce. Es lo que nuestro colonizador nos dice todo el tiempo. Y no, él no jugaba con esas reglas. No sabría decirte con qué regla jugaba, pero te puedo decir que su uso del tiempo no se parecía a nada que yo vea. Trabajaba de noche, ¿no? Y dormía de día. Sí, o sea, era un uso del tiempo. Sí, al revés. Y yo estoy tratando de recordar el título, pero no recuerdo, perdona, el título de un poema de Watanabe que empieza describiendo los cañaverales, todo lo verde, y de pronto como que se detiene. Sí, ¿no? Allá. Entonces de pronto ve la piedra en la cual los trabajadores de la caña afilan los machetes, ¿no? Afilan todo eso, ¿no? Imagínense una piedra donde está todo ese dolor, ¿no? Todo ese trabajo del hombre con el machete, ¿no? Y termina algo así el poema diciendo, tu dulce égloga, aquí no, ¿no? Como diciendo, no hay lugar para algo bonito en un espacio, ¿no? Bueno, el poema era muy bello, pero digamos, tu dulce égloga, aquí no. O sea, este es el espacio del dolor y este sí es el espacio del silencio, ¿no? Este es el espacio de los hombres que trabajan, que sudan, que se mueren, ¿no? Que tienen que además agachar la cabeza frente a los dueños de las grandes, digamos, empresas estas que comercializan la caña, el azúcar, imagínense en el norte del Perú, ¿no? Antes de la reforma agraria, en fin, ¿no? Entonces, tu dulce égloga, aquí no. Eso es lo que más recuerdo de una posición así. E incluso en las canciones que hizo contigo, Rafo, que a mí me parecen muy, muy bellas, ¿no? Incluso tiene una canción que parece tan inocente que se llama Yankenpo, ¿no? ¿Quiénes no hemos jugado? ¿Se acuerdan? Papel, ¿qué más? Piedra y tijera, ¿no? Entonces hasta copié la letra porque era muy interesante. Decía piedra, tijera y papel, ¿no? Y respecto a la piedra decía estos versos: cabeza de piedra, inútil nobleza. Respecto a la tijera decía: a traición te cortan en pedacitos, a Dios, Señor, y su fe
en Los Angelitos. Lo único que se salva es lo suave del papel, ¿no? Que lo asocia con el amor. Dice, tú, mi amor, eres de papel, una pajarita blanca sobre mi alma. Extrañamente, cuando pierdes, ganas, ¿no? Entonces, también hay una concepción política, ¿no? De la dureza, ¿no? De la gente que te hace daño, que te corta, ¿no? Que te recorta, que te castra, ¿no? Y luego este papel que hasta cuando pierdes, ganas, ¿no? Porque el papel, acuérdense que envolvía la piedra, ¿no? Cosa que no... ¿Se acuerdan en el juego? Sí. Sí, en fin, y así hay varios, ¿no? Varios textos, ¿no? Que hasta en las canciones, que en muchos casos parecen canciones para niños, ¿no? Tienen ese aire, esa cosa de que el amor convirtió al elefante en picaflor, ¿no? Ahí es donde, creo que en estos lados de Pez de Fango, es donde el surrealismo de Watanabe aflora con una frescura y una vitalidad, ¿no? Y ahí también hay una serie de animalitos y de paisajes, incluso muchas cosas autobiográficas, como la depresión, ¿no? La del hombre del restaurante, ¿no? Y que incluso hasta se menciona eso de cuando me gane la lotería, ¿no? Cosa que ocurrió con la familia de Watanabe y eso le permitió a él concluir sus estudios, ¿no? Escolares, ¿no? Entonces, es bien interesante, ¿no? Lo de Carne de Diablo, por ejemplo, ¿no? Que también se conversa con un poema que está pero también la idea de que habitó entre nosotros, ¿no? Cuando dice, déjame un pelo de diablo, porque los seres humanos siempre merecen sospecha, ¿no? Y entonces acá también, ¿no? Entonces hay toda una serie de vasos comunicantes entre la poesía y la vida de Watanabe y estas canciones, ¿no? Tan frescas, tan vitales, tan imaginativas, ¿no? En fin. Ya que Rosela ha mencionado mi poema favorito de Watanabe, el de La trocha en los cañaverales, voy a comentar algo más sobre eso, ¿no? Porque en el poema se va desarrollando, él pasea por los cañaverales y se ve el poeta cautivado por el verde y el paisaje, ¿no? Hasta que llega a este sitio donde Rosela dice que hay una piedra donde los trabajadores sudorosos y agotados llegan a afilar los machetes, y ese momento horrible, él dice que escucha la voz del juicioso chotacabras, ¿no? Que es el pajarito, que te dice, aquí no, tu dulce égloga, aquí no. Entonces, este es un poema profundamente político, ¿no? Ya que la pregunta era sobre las inquietudes políticas de Watanabe, ¿no? Y me parece genial porque es dialéctico, es decir, es una poesía que se desarrolla ante el paisaje de los cañaverales y luego aparece el poeta negando, acá no, ¿no? O sea, el momento en que niega la poesía, y sin embargo es el momento que usa los pocos cultismos que usaba él, ¿no? Esto de égloga, ¿no? Pero una hermosa palabra muy bien usada ahí, ¿no? Tu dulce égloga. Watanabe era un hombre culto, tenía un dominio del castellano amplio, pero no le gustaba la ostentación, sino el uso preciso. Y ahí, con aquí no, tu dulce égloga, nos sacude como una descarga eléctrica. Pero curiosamente, en el momento que él niega, aparentemente niega la égloga, es el momento más poético de todos, ¿no? Es el momento culminante, porque la poesía no es un paisaje bonito, es un remesón que te está pegando, ¿no? En el alma. Y también, sí. Y bueno, ya que la pregunta era un poco, y se puede chismear un poco esto porque ya no hay peligro en decirlo, pero cuando nos conocimos, Wata y yo, ambos veníamos de una cierta actividad, militancia política en dos partidos distintos, pero cercanos en el sentido que provenían de la influencia de la Revolución Cubana, ¿no? Y que en algún momento habían planteado hacer la lucha armada. Bueno, en un caso sí se hizo el movimiento de izquierda revolucionaria, ¿no? Pero este momento había pasado ya y nosotros seguíamos siendo... Watanabe no era ningún ingenuo en política, ¿no? Era un hombre que había tenido una militancia. Cosa distinta es que no quisiera
que su arte fuera panfletario, sino que más bien estas imágenes, como este poema tremendo, ¿no?, de los cañaverales, tuvieran un mensaje efectivamente político que es mucho más poderoso que 100 panfletos que se puedan decir abajo, los patrones, qué sé yo, ¿no?, y usar una fraseología gastada, ¿no? Entonces, bueno, eso quería contarles. Bueno, damos por concluido el espacio de diálogo nuevamente. Gracias. Buenas noches. Yo no sabía que José Watanabe había estudiado arquitectura. Me agarró por completo de sorpresa. Bueno, sí siento la presencia de alguien que tiene cierto conocimiento sobre esto porque enfatiza mucho en la materia y en la forma y en la textura de las cosas cuando habla sobre poesía. Y me gustaría preguntarle a Carlos Tovar, que también es arquitecto, bueno, en general a todos, porque también me interesaría saber más en cómo es que esta arquitectura ha influido en las otras partes del arte que ha desarrollado. No lo sé muy bien, pero supongo que en su trabajo, sobre todo en su trabajo como director artístico de cine, ¿no?, y también en los programas de televisión, o sea, la capacidad de hacer cosas, construir un títere o un personaje de un cuento con las manos, eso se hace también en arquitectura desde los primeros años en que se estudia y se hacen trabajos en talleres de diseño, empezando por diseñar cosas sencillas que no son edificios ni nada, ¿no? Así que él había estudiado un par de años de arquitectura y seguro que le había servido esto, pero no creo que mucho más porque en realidad ni él ni yo hemos terminado haciendo arquitectura, ¿no? Ha sido un ingrediente más en nuestra formación y creo que en el caso de él, supongo como en el mío, terminando el colegio había que escoger por sus inquietudes por las artes plásticas o las artes visuales algo que fuera afín, ¿no?, porque no existía pues una carrera como hay ahora por todas partes, ciencias de la comunicación o qué sé yo, ¿no?, o diseño gráfico, nada de eso existía en ese momento, ¿no? Sí, el elemento de la casa familiar o el cuerpo como una casa, incluso la casa también como un cuerpo, ¿no?, pulposo, lleno de grasa, ¿no?, tiene poemas que hablan de eso, ¿no?, está siempre muy presente la casa. Y hay un poema que yo en un momento quise leer, pero me estaba saliendo ya muy larga disculpen, la exposición, pero hay un poema que a mí me encanta que se llama La deshabitada, ¿no? Es un poema donde el poeta, donde la voz del poeta se sitúa en un ángulo en que puede observar la casa vecina que se está viniendo abajo, ¿no? Dice: interminable pleito entre herederos mantenía la casona deshabitada y en escombros. Yo pasaba el ocioso día en un altillo vecino y de ventana siempre abierta a la casona. Cuando escribía, la contemplaba sin propósito o buscando palabras para el poema. En su imperceptible destrucción, puertas y ventanas perdían lentamente la escuadra y pilares y vigas dibujaban cruces que el salitre del mar cercano ennegrecía. Una hiedra entraba en las habitaciones como mirando y se tejía con abuso en la quincha desconchada. Las alimañas, confiando en la desolación, dejaron de pigmentarse y a mi ventana trepaban cucarachas blancas que yo mataba con terror. El suelo se ablandaba y el gran dibujo geométrico en las baldosas del patio se fruncía, quería ser espiral, esperaba el gran remolino que llevaría todo hacia el centro de la tierra. El gran remolino vendría, sin duda, y violento. Ante el lentísimo hundimiento de la casona, mi altillo lucía más elevado y consistente. Yo estaba a salvo, pero mis ojos, que siempre saben más, descubrieron que yo miraba la casona con afinidad callada, o con aquello
que las imperturbables matemáticas llaman el común denominador. Ahí tenemos todo Watanabe, ¿no? La mirada, ¿no? El ángulo desde el cual está mirando esta casa, ¿no? Pausadamente está describiendo una ruina y al final ese elemento casi del haiku, ¿no? Que lleva esta descripción, dice, bueno, ¿a dónde va toda esta casa que se está cayendo? De pronto a una experiencia terrible, ¿no? La conciencia de tu final, ¿no? Que yo miraba la casona con afinidad callada o con aquello que las imperturbables matemáticas llaman el común denominador. Yo también estoy en ruinas, yo también estoy tocado por la muerte, yo también me voy a desplomar como esta casa, ¿no? Entonces no es solamente la casa, es él, ¿no? Somos todos nosotros, todos también somos casas a punto de desaparecer, ¿no? Y aquí esta imagen, ¿no? O sea, la mirada de la casa, de las vigas, ¿no? La mirada que podría tener, no sé, pues un ingeniero, un arquitecto, ¿no? Pero ¿para qué, no? Para hablar de nuestra finitud, ¿no? Lo que huye, como el hielo, ¿no? Esa es una cosa que como dije en la conferencia y hemos dicho todos, ¿no? Le angustiaba mucho esta cercanía con la muerte, ¿no? Le respiraba en la nuca la muerte, ¿no? Vivía con esa conciencia, se cuidaba todo el tiempo. Por supuesto dejó de fumar, por supuesto llevaba una vida muy saludable, siempre como llevando su cuerpo en las manos, ¿no? Cuidándolo, ¿no? Esa cercanía de haberle dado esa profundidad, ¿no? Que quizá muchos poetas siempre pensando que van a ser jóvenes eternamente y que se van a dar la vida así de una manera gratuita y feliz y qué sé yo, ¿no? Él no, como si cada día fuera realmente una posibilidad inmensa, ¿no? y agradecida de eso, ¿no? Y qué hacer con ese tiempo, ¿no? Gracias.